Ok, entonces ahora vamos a trabajar lo que es la regla del producto, que en sí es el tema en que nos estamos enfocando esta semana. Entonces recordemos, la fórmula de regla del producto me dice que si yo tengo una función h de x que es igual a f de x por g de x, antes solo analizamos esta partecita, pero ahora le estamos agregando este h de x, donde la derivada de la función h de x es igual a f de x, la función f de x simplemente lo copiamos por la derivada de g de x más la función g de x sin derivar por la función f de x, pero la derivada de la función f de x. Entonces acá, esta sería la fórmula de la regla del producto. Entonces ahora vamos a derivar. Recuerden que aplicamos la regla del producto cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando. Entonces si yo analizo de forma separada, prácticamente este sería mi función f de x y acá tendría mi función g de x. Entonces, como pueden observar, tenemos prácticamente dos funciones, la función f de x y la función g de x. Alguien podrá decir, bueno, profe, pero yo puedo multiplicar 5x al cubo por 3x y luego 5x al cubo también multiplicarlo por menos 1. Y es cierto, también se puede multiplicar, pero imagínense, tendríamos que multiplicar, es decir, tendríamos que multiplicar y tendríamos un paso extra. Pero si aplicamos la fórmula, que es más directo, entonces nos ahorramos un paso. Entonces es prácticamente lo mismo, simplemente que acá no operamos. Pero imagínense que yo tuviera un polinomio más grande, entonces ahí se vuelve mucho más complejo, más complicado. Entonces me conviene aplicar la fórmula de la regla del producto, entonces que es mucho más sencillo. Por eso es recomendable trabajar con la regla del producto. Ahora vamos a derivar. Entonces, como ya identifiqué quién es f de x y quién es g de x, entonces lo que vamos a hacer es derivar. Entonces, para no confundirnos, vamos a separarlo ahora. Lo que vamos a hacer es anotar f de x en esta partecita, f de x que es igual a 5x al cubo, y anotar g de x que es igual a 3x menos 1. Ahora, lo que tenemos que hacer es derivar. Entonces vamos a derivar cada una de estas funciones. Entonces primero derivemos f de x. Entonces acá sería f' de x, que sería igual a ¿qué? 5, acá tengo el coeficiente, anoto 5 y tengo 3 de exponente. El 3 baja a multiplicar, anoto la variable x, que está elevado a 3. Como está elevado a la 3 y le resto una unidad, me queda simplemente 2. Si se dan cuenta, ya omitimos un paso. Entonces ahora, ¿cuánto me queda acá? Me quedaría 5 por 3 es igual a 15 x al cuadrado. Entonces ahora vamos a derivar g de x. Entonces donde tendríamos que g' de x es igual a ¿qué? A la derivada. Como acá tengo una resta, tengo 3x menos 1, entonces tengo que derivar esta partecita de forma separada y luego derivar menos 1 de forma separada también. Entonces derivemos 3x. Como acá tengo x, se recuerdan que la derivada de cualquier número de x, de cualquier variable que esté elevado a la 1, es siempre 1. Entonces acá, si derivamos, sería 3 por la derivada de x. Como se recuerdan que cuando tengo un coeficiente que multiplica a x, lo que hago es multiplicarlo, tomar 3, sacarlo y trabajar simplemente con x. O también lo podemos analizar de la siguiente manera. ¿Cuál es el exponente que tengo acá? El exponente que tengo acá es 1, entonces bajo 1 a multiplicar. Ahora, ¿qué sucede con x? Anoto x. Como acá está elevado a la 1, entonces acá sería 1 menos 1, que es prácticamente 0. Entonces si yo multiplico acá, me quedaría 3 por 1, 3. Acá, se me fue a mencionar este menos 1. Este menos 1 ya no lo anoté acá, vamos a anotarlo porque al final, si no, no lo estaríamos analizando de la manera correcta. Entonces, la derivada de un número, de una constante, es siempre 0. Entonces, menos 0, esto al final se va a estar eliminando. Entonces, acá tengo 3 por 1, 3. ¿Qué pasa con esta partecita? Acá tengo x
1 elevado a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. X elevado a la 0 es 1. Cualquier número o cualquier variable elevado a la 0 siempre es 1. Entonces acá sería 3 por 1, 3. 3 por 1, que es la respuesta de esta partecita, me da 3. Y por eso justamente se omite. Justamente por eso acá al derivar 3x, la derivada de x es igual a 1. ¿Pero por qué es igual a 1? Por esta parte, por esta explicación. Entonces por ello es justamente 1. Entonces acá la derivada de g de x, ahora cuando ya nos volvamos más, tengamos una agilidad o tengamos una habilidad más, un poquito más trabajada en las derivadas, lo que va a suceder es que vamos a reconocer de manera rápida una derivada y en lugar de hacer todo este procedimiento, simplemente vamos a decir, bueno, acá es un número, esto va a ser 0, siempre es cualquier número, siempre va a ser 0 la derivada, y acá tengo 3x, pero recuerdo que x es igual a, la derivada de x es siempre 1, entonces acá simplemente tendría que anotar 3. Entonces se vuelve nos omitimos varios pasos. Entonces de esa manera tendríamos la derivada, tendríamos f de x, g de x, ya los identificamos, derivamos f' de x, g' de x, ya tenemos las derivadas. Ahora, ¿qué corresponde hacer? Bueno, lo que me corresponde es sustituirlo en esta fórmula. Entonces ahora vamos a borrar esta partecita, porque en realidad ya tengo resumen y vamos a trabajar sobre esta fórmula. Entonces ahora yo sé que h' de x es igual a f de x. ¿F de x quién es? Es 5x al cubo. Entonces anoto 5x al cubo por g' de x. ¿Cuál es g' de x? Es 3. Anoto 3 más g de x. ¿Quién es g de x? G de x es 3x menos 1. Entonces acá anoto 3x menos 1 por f' de x. ¿Quién es f' de x? F' de x es igual a 15x al cuadrado. Entonces anotamos 15x al cuadrado acá. Entonces si se dan cuenta, anoto f de x que es 5x al cubo, g' de x que es igual a 3 de la derivada, g de x es igual a 3x menos 1, donde acá es g de x, y f' de x que sería 15x al cuadrado. ¿Acá estaría mi respuesta? Pues sí, podríamos dejarlo de esa manera, pero en realidad se puede simplificar. Entonces simplifiquemos. Entonces acá me quedaría h' de x es igual a ¿qué? Entonces vamos a multiplicar. 3 por 5 me daría 15x al cubo. Entonces acá me quedaría 15x al cubo. Ahora sumamos, más. Vamos a multiplicar acá. 15x al cuadrado y acá tengo 3x menos 1. Entonces acá 15x va a estar multiplicando a 3x y 15x al cuadrado va a estar multiplicando a menos 1. Entonces multipliquemos. 15 por 3, 45. Estoy multiplicando número con número. 3 por 15, 45. X por x al cuadrado, se recuerdan que cuando tengo la misma base, los exponentes se suman. Acá tengo x a la 1, x al cuadrado. X por x, entonces sumo los exponentes. 1 más 2 me da 3x al cubo. De esa manera. Ahora, ¿qué sucede acá? Nos pasamos a esta partecita. Acá, menos por más, me da menos. Y como acá signo más, pues entonces acá nos regimos de este signo. Entonces acá sería menos por más, me da menos. Menos por más, me da menos. Entonces por eso me queda menos acá. Entonces ahora multipliquemos. 15 por 1 me da 15. X al cuadrado, como no tengo ninguna X acá, simplemente lo copio. Entonces ahora, si se dan cuenta, puedo sumar esta partecita. Entonces h de x me quedaría como, acá h' de x, esto sería igual a 15x al cubo más 45x al cubo, sería igual a 60x al cubo, menos 15x al cuadrado. Y esta sería mi respuesta final. Entonces de esta manera se resuelve aplicando la regla del producto cuando tengo una función que se está multiplicando. Y de esta manera resolvemos el problema.
Ok, entonces ahora vamos a trabajar con la regla del cociente. Recuerden que la regla del cociente se aplica cuando estemos trabajando con una función racional, como lo tengo acá. H de x es igual a una función racional f de x dividido entre g de x. Ahora, la derivada de g de x, acá me equivoqué, acá no, esto no es igual, esto es igual a la derivada de h de x. La derivada de una función racional es igual a g de x, es decir, la función g de x por la f' de x, la derivada de la función f de x, menos f de x por g' de x, dividido dentro de g x al cuadrado. Ahora, entonces como ya sabemos cuál es la regla, entonces vamos a derivar la siguiente función. Acá tengo z de x es igual a 3x más 1 dividido entre x al cubo. Ahora, lo primero es identificar f de x y g de x. Entonces vamos a identificar f de x que siempre va a ser el numerador, es decir, acá sería 3x más 1. Ahora el denominador, que siempre es g de x, sería x al cubo. Ahora, como ya tengo identificado quién es f de x y quién g de x, ahora procedo a derivarlo. Entonces acá iría la derivada. Entonces vamos a derivar. La derivada de f de x, que sería f' de x, sería igual a ¿qué? A 3x. Acá tengo 3x. Ya sé que si la variable está elevado a la 1, al momento de derivar, la respuesta es 1. Eso quiere decir que acá simplemente copio 3, porque la derivada de x es igual a 1. Entonces, más la derivada de una constante es 0, siempre. Cualquier número, cualquier constante, 0. La derivada ahora de g de x. La derivada de g de x, acá tengo 3 de exponente, bajo 3 de exponente, copio la variable que es x, y ahora, como acá tengo el exponente de 3, le tengo que restar una unidad. Al restarle una unidad, me queda 2. Entonces acá ya tengo la derivada de f' de x, la derivada de f de x, que es f' de x, que es prácticamente 3, y g' de x, que es igual a 3x al cuadrado. Ahora, como ya tengo identificado quién es f de x y quién es g de x, y además las derivadas de cada uno, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente aplicar la fórmula. Entonces ahora copio acá, anoto acá, h de x, h' de x, donde h' de x es igual a g de x por f' de x. ¿Quién es g de x? G de x es igual a x al cubo. Anoto x al cubo acá por f' de x. F' de x es igual a 3. Luego menos f de x, donde f de x es igual a 3x más 1 por g' de x. ¿Quién es g' de x? Es igual a 3x al cuadrado. Anotamos 3x al cuadrado acá. Cuando ya tengo multiplicado acá el numerador, ya sustituí todos mis valores, ahora procedo a analizar el denominador. El denominador es g de x al cuadrado. ¿Quién es g de x? G de x es igual a x al cubo. Entonces acá x al cubo lo elevamos al cuadrado. Entonces ahora simplifiquemos. Al simplificar me quedaría h' de x es igual a ¿qué? 3 por x al cubo me daría 3x al cubo, menos, vamos a abrir paréntesis acá, corchete, perdón. Entonces primero vamos a multiplicar este 3x al cuadrado por 3x, 3x por 1, entonces lo vamos a dejar todo dentro de paréntesis, porque vamos a descartar por el momento este signo. Entonces hasta el final vamos a aplicar el signo. Entonces ahora multiplicamos 3x al cuadrado por 3x, me daría 3 por 3, 9. X por x al cuadrado me daría x al cubo. Ahora más 1 por 3x al cuadrado me daría 3x al cuadrado. Cierro corchete. ¿Cómo me quedaría el denominador? El denominador prácticamente sería, si tengo un exponente elevado por otro exponente, me quedaría, lo que tendría que hacer con los exponentes es multiplicarlos. Es decir, acá sería 3 por 2, 6. Entonces acá me quedaría x a la 6.
Ahora, como ya sustituí, pero acá si se dan cuenta yo puedo sumar este con este, pero primero tengo que sacar de los corchetes por el signo en menos que tengo acá. Entonces esto sería igual a ¿qué? Acá sería 3x al cubo, anoto 3x al cubo, menos por más me daría menos 9x al cubo, menos por más me daría menos 3x al cuadrado. Todo esto dividido dentro de x a la sexta. X elevado a la 6. Donde al simplificar, ahora lo vamos a anotar en esta partecita porque ya no me alcanza ahí. Entonces h de x, h' de x, perdón. Acá sería h' de x. H' de x es igual a ¿qué? 3x al cubo menos 9x al cubo me daría menos 6x al cubo. Entonces acá sería menos 6x al cubo menos 3x al cuadrado. Todo esto dividido dentro de x a la sexta. Y este sería prácticamente el resultado de mi derivada. Sería h' de x es igual a menos 6x al cubo menos 3x al cuadrado dividido dentro de x a la sexta. De esa manera. Entonces lo ideal es identificar f de x, g de x, luego derivar f de x, f' de x, derivar g de x, es decir, g' de x, calcular esos valores y luego ya sustituirlo acá, luego ya resolverlo. Y al momento de resolver y sustituir, tenemos que simplificar hasta donde podamos. Acá yo aún puedo simplificar, solo que vamos a borrar esta partecita. Acá ya vamos hasta este punto, voy a borrar esta partecita, porque yo necesito indicarles que aún se puede simplificar. Ahora, vamos a anotar acá, h' de x es igual a ¿quién? A menos 6x al cubo menos 3x al cuadrado dividido dentro de x a la sexta. Ahora vamos a simplificar. Si se dan cuenta, acá tengo factor común. ¿Quién es el factor común? X al cuadrado. Entonces anoto h' de x es igual a ¿quién? Factorizo x al cuadrado, me quedaría en el numerador, me quedaría menos 6x menos 3 dividido dentro de x a la sexta. Acá puede haber factorizado 3, pero lo vamos a omitir por el momento. Recuerden que cuando tengo la misma base, ¿qué sucede y se están dividiendo? ¿Qué sucede con los exponentes? Los exponentes se restan. Entonces acá prácticamente x al cuadrado, entonces se elimina. Como acá tengo 6, le tengo que restar 6 menos 2, me da 4. Entonces acá me quedaría a la cuarta. Es decir, que la derivada de la función me quedaría en realidad como h' de x es igual a ¿quién? A menos 6x menos 3 dividido dentro de x a la cuarta. Y este sería mi resultado final. Bien, ese sería mi resultado final ahora. Yo lo puedo dejar así, de esta manera, pero lo que pasa es que acá no está simplificado en su totalidad. Acá ya está simplificado, acá está mucho más sencillo, entonces es mejor simplificar hasta el último punto. Entonces esa sería la aplicación de la regla del cociente. Entonces, cualquier duda me lo hacen saber por el aula virtual. Hasta acá llegamos con nuestros videitos de explicación. Ya trabajamos lo que es un repaso para hallar la ecuación de una recta tangente, además la regla del producto y la regla del cociente. Entonces nos vemos en clases. Cualquier duda me lo hacen saber por el aula virtual o por Classroom y yo con gusto les atiendo, o por cualquier medio donde me tengan agregado, ¿ok? Entonces nos vemos en un próximo video. Bye bye.